Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien el día de hoy. Me presento, mi nombre es Alan Aldair Marure y mi compañera es... Hola, ¿qué tal? Yo soy Valeria Gabriela Trujillo Marure y voy a estar apoyando a mi compañero en estas clases de inglés. Queremos agradecer en primer lugar a la presidenta municipal de Metepec, Gaby Gamboa, que nos permita estar en este espacio compartiéndoles un poco de nuestros conocimientos para que puedan reforzar esta área de inglés. De igual manera, estamos a través de la Dirección de Educación que nos permite el estar aquí con ustedes. Vamos a comenzar con el tema de hoy, que es adjectives o adjetivos. Entonces, para que lo empiecen a trabajar en casa. Comenzamos. Bien, como ya lo mencionamos, el tema de hoy son los adjectives. Vamos a ver qué son los adjetivos, algunas reglas de cómo lo vamos a utilizar y de cómo lo vamos a implementar nosotros para poderlo utilizar. Y recuerden que todos los temas que nosotros vamos viendo a lo largo de estas clases van conectados. ¿Qué quiere decir? Vamos viendo tema por tema para que llevemos una cronología y con esto podamos ir llevando nuestros conocimientos en el desarrollo de nuestras actividades y de nuestro día a día. Vamos a comenzar. Gaby, ¿nos puedes decir qué son los adjetivos, de favor? Bueno, nosotros vamos a estar utilizando los adjetivos para describir, bueno, en este caso los adjetivos calificativos los vamos a estar utilizando para describir una persona, un objeto. Por ejemplo, yo puedo decirle a él que es alto. Ese es un adjetivo calificativo, como su nombre lo dice, describir las personas o los objetos. ¿Ok? A continuación vamos a ver las reglas. La primera regla dice: when we use an adjective without a noun, the adjective goes before the noun. For example, it is a big house and it's a house big. En español estamos acostumbrados a decir la casa grande, por así decirlo. Pero en inglés no lo utilizamos así. En inglés lo que va a pasar es que vamos a posicionar el adjetivo antes del objeto o la persona, como aquí viene en el ejemplo. It is a big house. Como ven, el adjetivo está antes del objeto. ¿Ok? Sí. Ok, como lo mencionó mi compañera Gaby, es importante que sepamos identificar que en el español lo conocemos como adjetivos calificativos. En inglés son adjectives. Y es lo que ella mencionaba desde un inicio. Te ayudan a identificar qué es, cómo es, de lo que se está hablando. Vamos con la siguiente regla que nos dice, es esta, y nos dice: we can also use adjectives without a noun after the verb to be. Vamos a traducirla. Nos está diciendo que nosotros también utilizamos los adjetivos sin un noun, que es el sustantivo. Recuerden que noun es sustantivo. Entonces nos está diciendo que nosotros también podemos utilizar los adjetivos sin un sustantivo después del verbo be. Recordemos que en clases anteriores hemos visto que el verbo be es ser o estar, que es am, is, and are. Ok, vamos a continuar con la tercera regla que dice: adjectives don't change before a plural noun. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que dice their blue jeans y el otro es their blues jeans. Volvemos a lo mismo, estamos acostumbrados a decir los pantalones azules en español, ¿ok? Pero al inglés lo único que pasa a plural es el objeto. El adjetivo no lo podemos ocupar como plural. Es una regla básica, ¿ok? No puedo decir mis zapatos rojos en inglés, ¿ok? No puedo decir my shoes, my red shoes, ¿ok? Como bien lo menciona Gaby, en el español estamos acostumbrados a lo que dijo ella en su último ejemplo. Mis zapatos rojos, mis pantalones azules, ¿qué otro? Mis playeras negras. En el inglés no. En el inglés no podemos decir my shoes reds. No, está mal. Tenemos que decir solamente en plural de lo que estamos hablando. Entonces es muy importante que tengas presente esta regla porque podemos tener un poquito de inconvenientes a la hora de que estamos en contacto con nuestra lengua, porque en el español está bien decirlo así. Mis zapatos son rojos, en inglés no. ¿Ok? Entonces ten mucho cuidado con esto. Vamos a pasar con la siguiente regla. La siguiente regla y la última regla nos está diciendo: we often use very and quite before adjectives. ¿Qué significa esto? Nosotros usamos también very. Very es muy o mucho. Y quite. Quite es bastante. Before adjectives. ¿Qué es before? Aquí tenemos before
y aquí tenemos after. Before es antes, after es después, para que lo tengan muy bien en casa. Me está diciendo que nosotros utilizamos very and quite before adjectives, antes de los adjetivos. Y aquí tenemos algunos de los ejemplos como he is very tall, que es él es muy alto. Recuerden que very es muy. Entonces si la oración me está diciendo he is very tall, él es muy alto. The next one, here's quite tall. He is quite tall. ¿Qué quiere decir esta oración? Él es bastante alto. And finally, he isn't very tall. Él no es muy alto. Por lo regular es muy común tener estos ejemplos, pero también es muy importante que tengas marcado que en esta última oración tenemos una negativa seguido de un auxiliar, que en este caso es very. Muy, tenemos menos muy. Entonces, ten mucho cuidado con esto, porque a la hora de que tenemos un negativo y después tenemos algo que reafirma ese negativo, te está diciendo, en este caso, el contexto en el que se está hablando. Ten mucho cuidado con esto. Estas 4 reglas son de Adjective Rules, que son con las que vas a trabajar en casa, y te repito que lo tengas muy presente. Ahora, para continuar con un poco del tema, te vamos a mencionar algunos adjetivos para que tú los tengas en casa y con esto estructures tus oraciones, estructures tus tiempos, estructures todo lo que nos vaya a hablar de qué es o cómo es. Vamos con el primero. El primero que vamos a tener es sweet. Ten mucho cuidado porque recuerda que se pronuncia de una manera y se escribe de otra. Entonces, esta se pronuncia sweet. ¿Qué quiere decir dulce? Esto lo vas a utilizar cuando quieras hacer alusión a que algo, llámese el contexto, es sweet. Por ejemplo, una paleta. Podemos decir que la paleta is sweet. ¿Qué quiere decir? Es dulce. Vamos con el siguiente, Gaby. El siguiente ejemplo es small. ¿Qué significa small? Small es pequeño, pero aquí hay una duda que, bueno, yo he visto mucho estas confusiones. Short y small significan exactamente lo mismo, solamente que lo vamos a estar utilizando para diferentes ocasiones. Por ejemplo, small solamente lo vamos a estar utilizando para describir a una persona, que una persona es pequeña o chaparrita, ¿ok? Y short lo vamos a utilizar para referirnos a otro contexto de pequeño, de, por ejemplo, no sé, el tacón de mi zapato es pequeño, ¿ok? En esos vamos a estar utilizando short. Ok, aquí para reafirmar el ejemplo de Gaby, recordemos que el short también se utiliza para periodos de tiempo. Cuando estamos hablando de periodos de tiempo que son cortos, no podemos decir the time is small. ¿Por qué? Porque como lo dijo ella, small se utiliza para estaturas y el short se utiliza para otras cosas, como en este caso el tiempo. Si yo quisiera decir el tiempo es corto, diría the time is short. Vamos a pasar con el siguiente, que es safe. ¿Qué es safe? Safe es seguro. En este caso, aquí tenemos una imagen que está haciendo alusión a un candado con unas tarjetas de crédito. Esto lo podemos utilizar cuando quieras hacer alusión a que tus finanzas están seguras, tu banco es seguro, tu tarjeta es segura. Por ejemplo, si yo quiero decir mi tarjeta es segura, podría decir my card is safe. O si yo quiero decir mi tarjeta de crédito es segura, my credit card is safe. Ten mucho cuidado con la pronunciation. The correct pronunciation is safe. Seguimos con la siguiente, Gaby. Ok, el siguiente adjetivo es tall. ¿Qué es tall? Tall es alto, pero igual volvemos a lo mismo que en el ejemplo anterior de small. No puedo decir tall en el aspecto de que estoy describiendo, como dijo Alan, el tiempo, ¿ok? Hay palabras que vamos a estar utilizando para diferentes contextos. En este caso vamos a estar utilizando tall para referirnos, para describir a una persona o en su caso puede ser un objeto, ¿ok? Pero, por ejemplo, aquí en esta la estamos utilizando para describir que una persona es alta. Ok, ¿qué pasa cuando tú quieres hablar de que tú eres alto, por ejemplo, en un promedio, cuando tú eres grande, en una cuestión de, hablando en comparativos, cuando nosotros tenemos este caso? Como lo dice Gaby, tall solamente lo vamos a utilizar para estatura, haciendo alusión a las personas. Si yo quiero decir que soy alto en promedio de una generalidad, si yo quiero decir que soy el más alto, no sé, llámese en calificaciones, llámese en otro contexto, lo correcto sería el verbo big.
que big hace alusión a grande. Entonces ten mucho cuidado con esto. En su caso también podría ser high, ¿no? Correcto, hide. Pero ten mucho cuidado con hide porque recordemos que las palabras en inglés cambian dependiendo del contexto. Entonces, hide puede cambiar dependiendo del contexto. Ten mucho cuidado con esta palabra y recuerda que todo lo vamos a utilizar dependiendo de la estructura que queramos decir, dependiendo del tiempo que estemos manejando y dependiendo del subject, en este caso subject pronoun, que esté integrando la oración. Pasamos con el siguiente, handsome. Aquí podemos ver, ¿me puedes prestar un plumón, Gaby, por favor? Aquí podemos ver, vamos a marcarte esta observación en casa. Aquí es muy común que tú te encuentres con este error. La palabra correcta y la manera correcta en la que nosotros vamos a escribir handsome es como te la estoy marcando aquí. Handsome. ¿Cuál es la diferencia? Ya lo vimos en clases pasadas. ¿Cuál es la diferencia entre handsome and beautiful? Beautiful lo vamos a utilizar para hacer referencia a women. En este caso a una mujer. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a utilizar beautiful para decir que es bonita, para decir que es hermosa. Ten mucho cuidado si tú quieres utilizar el verbo o en este caso el sufijo de bonito para hacer alusión a que un hombre es bonito. No podemos decir the man is beautiful. ¿Por qué? Porque beautiful tiene su propio adjective que es handsome. Cuando tú quieras hacerle alusión a un hombre, en este caso del género masculino, que tú quieras decir que es guapo, que es atractivo, la palabra, el adjetivo que vas a utilizar es handsome. Cuando tú quieres hacer alusión a alguien del género femenino, vamos a utilizar beautiful. Okay. The next adjective is ugly. ¿Qué es ugly? Ugly es feo, ¿ok? Igual aquí entra mucho, bueno, es como el opuesto de beautiful o handsome, ¿ok? Y sí. Ok, aquí en esta palabra tenemos que tener mucho cuidado. Be careful with the pronunciation. Como ya lo dijimos desde un inicio, Gaby nos está diciendo que es ugly. Recordemos que tenemos inglés americano e inglés británico. Si nosotros estamos manejando un inglés americano, lo más probable es que escuchemos de la pronunciation, como lo dijo Gaby, ugly. Pero si nosotros estamos manejando una pronunciación británica, la vamos a encontrar como ugly. Ten mucho cuidado, no quiere decir que está... la pronunciación de la A no quiere decir que la U es un poquito más larga, por eso suena como A, pero no es ugly, es ugly. Entonces cambia el sonido de la U, probablemente lo podamos asociar con la A, pero no es. Entonces, si nosotros manejamos, para repetirlo un poquito, si nosotros tenemos una pronunciación americana, lo vamos a hacer ugly. Si lo tenemos en en británica, vamos a decir ugly. Be careful with this. Vamos a pasar con el siguiente. Clean. ¿Qué es clean? Clean lo vamos a manejar para limpio, limpieza. Cuando nosotros queremos hacer alusión a limpieza de un lugar, limpieza en cuanto a higiene personal, nosotros vamos a utilizar el verbo clean. Recuerda que ¿por qué lo pronunciamos como clean? Porque recordarás que cuando nosotros estamos aprendiendo el alfabeto, la E tiene sonido de I, clean. Entonces, clean en español es limpio. Pasamos con la siguiente, Gaby, por favor. Ok, quiero saltarme tantito. Bueno, voy a explicar estos dos, ¿ok? ¿Qué significa old? Old significa viejo y lo vamos a estar ocupando para referirnos a una persona que ya es mayor, ¿ok? Una persona que pues ya es vieja, ¿ok? Y el opuesto de old es young. ¿Qué es young? Young no significa niño, adolescente, ni nada. ¿Ok? Young lo vamos a estar utilizando para referirnos a una persona joven. En su caso, pues un niño, un adolescente. Sin embargo, no significa eso, ¿ok? Sí, perdón. Ok, la siguiente, vamos a pasar con la siguiente que es cold. ¿Qué es cold? Cold es frío. Lo vamos a utilizar para, en este caso, la imagen, estamos haciendo alusión a que alguien está congelado, porque cold es frío. Lo vamos a utilizar en este contexto cuando nosotros queramos hablar de clima, cuando queramos hacer alusión a que un objeto está frío.
por ejemplo, algo que está en la nevera, en el refrigerador. Cuando el clima está frío, the water is cold. ¿Qué quiere decir? El clima es frío. Cuando tú vas, no sé, de viaje con tu familia, cuando vas de vacaciones y te encuentras con este cambio de clima, por ejemplo, en Toluca el clima por lo regular es un clima frío. Entonces, ¿cómo decimos clima en inglés? Weather. ¿Cómo decimos? The weather is cold. ¿Ok? Esta ya la dijo Gaby. Pasamos con la siguiente, dirty. ¿Nos puedes ayudar con dirty, Gaby? Ok. Dirty, como la imagen aquí lo pueden ver, dirty significa sucio, que es lo contrario, como ya lo habíamos visto acá, que lo dijo Alan, clean. Ok, es lo opuesto. Dirty, the kitchen is dirty, la cocina está sucia. Igual lo podemos ocupar para describir personas y objetos. En su caso, como dijo Alan, cuando quiero hablar de mi aspecto personal o refiriéndome a otra persona para describirla. Sí, por ejemplo, si yo quiero decir que mi playera está sucia, diría my t-shirt is dirty. Mi playera está sucia. Pasamos con el siguiente, es bad. En este caso tenemos a alguien que está, pues, una caricatura que está presa o que está en la cárcel. Entonces, bad es malo, literalmente. Acuérdate que las palabras van a ir cambiando conforme el contexto y conforme el tiempo. Entonces, por ejemplo, te vas a encontrar con muchos usos de bad, como puede ser baddest, que es el más malo. Si tú escuchas Alan is bad, puedes decir Alan es malo. Pero si escuchas Alan is the baddest, en este caso, Alan es el más malo. Entonces, ten mucho cuidado con esto y con las terminaciones que pueden hacer que cambie toda la estructura de la oración, haciendo exclamaciones, haciendo refuerzos en las palabras y por ende cambiando el contexto. Vamos con la siguiente, Gaby. Bueno, aquí un ejemplo de bad, en el caso de describir a una persona podría ser he is a bad man, he's a bad boy, ¿ok? Acuérdense que el adjetivo va antes del sujeto o del noun, ¿ok? El siguiente adjetivo es angry. Aquí recordemos que en una de las clases en las que vimos las emociones, los moods o emotions, había un poco de confusión entre enojado y hambriento, ¿ok? Recordemos que angry es enojado, furioso, ¿ok? Y hungry es hambriento, ¿ok? Gracias, Gaby. Vamos a pasar con la siguiente, que es strong. Strong es fuerte, hablando de fuerza. Entonces, en este caso, cuando tú quieras hacer alusión a que alguien es fuerte, a que algo, hablando de una cosa, tiene un impacto fuerte, ya sea en tu vida, ya sea en la acción, utilizamos the adjective strong. Para finalizar tenemos estos últimos adjectives. Vamos a empezar con este, que es asleep. ¿Qué significa asleep? Como lo podemos ver en la imagen, tiene un bebé durmiendo. Asleep es dormido. Entonces, acuérdate que este adjective lo vamos a utilizar cuando alguien está dormido. Por ejemplo, si yo quiero decir Gaby está dormida, diría Gaby is asleep. Gaby está dormida. Vamos a pasar con la siguiente, Gaby. Ok. La siguiente es beautiful. Recordemos la diferencia entre handsome y beautiful, ¿ok? Recuerden que handsome lo vamos a estar utilizando únicamente para el género masculino y beautiful para el género femenino. Ahora, puedo utilizar, en español estamos acostumbrados a decir, un ejemplo, el clima está muy bonito. ¿Puedo decirlo en inglés? ¿Puedo utilizar este adjetivo en inglés? Lo escuchamos y lo vamos a utilizar en muchos aspectos, pero recordemos que existe un inglés formal y un inglés informal. En el inglés informal se vale absolutamente todas las reglas siempre y cuando el mensaje sea transmitido de manera correcta. Entonces, en el inglés informal probablemente te puedas encontrar con alguien que está aprendiendo el idioma, con alguien que no sabe las reglas y que te lo comunique de esta forma. Sin embargo, es incorrecto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de beautiful, como ya te lo explicamos desde un inicio, estamos haciendo alusión a una persona. En este caso, a alguien de manera física que es atractiva, de que es bonita, de una persona.
Entonces recuerda esto, como nosotros en el español, recordemos que nosotros en el español tenemos reglas establecidas, tenemos palabras establecidas, tenemos que el por qué separado es cuando nosotros vamos a preguntar, y si nosotros ponemos el por qué junto, estamos contestando. Es lo mismo. Por ejemplo, en español estamos acostumbrados a que te preguntan, ¿por qué saliste? Y tú contestas, porque sí. Entonces, en el inglés nos vamos a encontrar con que algunas personas piensan que el por qué sí lo contestan y lo traducen, because yes. Alan, ¿por qué saliste? Alan, ¿por qué saliste? Because yes. Y hacen esta traducción del inglés, y sin embargo no es correcto. Si yo quiero decir porque sí en inglés, diría just because. Entonces, recordemos que en el inglés informal es válido todo esto y todas las reglas siempre y cuando la otra persona te entienda y transmitas el mensaje. Sin embargo, en el inglés formal, cuando nosotros manejamos the full form, es incorrecto. ¿Ok? Vamos a pasar con el siguiente, que es hot. Aquí en hot te pusimos un hot dog, lo que es un perro caliente, conocido en nuestro contexto. Hot es para decir caliente. Literalmente cuando nosotros tenemos un hot dog, lo traducimos como un perro caliente. Entonces hot es caliente. Aquí el hot sí lo puedo utilizar para decir que algo es caliente en cuanto a cosas, en cuanto a climas, en cuanto a situaciones, en cuanto a todo lo que tú quieras decir que es caliente, vamos a utilizar el adjective hot. Entonces, recordemos, hot, caliente. Pasamos con el siguiente, Gaby, por favor. El siguiente es fat. ¿Qué es fat, Gaby? Fat es gordo o subido de peso, ¿ok? ¿Existe otra forma de decir gordo en inglés? Podemos decir, por ejemplo, cuando alguien, te lo repito, cuando, ¿recuerdas el ejemplo que te puse hace rato en bad? Si yo te quiero decir que alguien es malo, diría someone is bad. Él o ella es malo. Si yo quiero decir que es el más malo, digo bares. Es lo mismo en este caso. Si yo quiero decir gordo, digo fat. Si digo que es el más gordo, tenemos que agregar la terminación correspondiente a la palabra. Entonces, ok, aquí hay una diferencia porque se van a encontrar mucho con overweight. ¿Qué es overweight? Overweight es un sinónimo de fat, pero digamos que fat es una forma más agresiva o más brusca de decir, pues, he is fat, él es gordo, ella es gorda, ¿ok? Pero overweight es un poquito como cuando te tientas el corazón de, pues está gordito, ¿ok? Esa es la diferencia entre overweight y fat. ok. Vamos a pasar con la siguiente. Recuerda que todo lo que estamos viendo y todo lo que te estamos enseñando, como lo dice Gaby, recuerda que existen adjetivos, sustantivos, las palabras tienen una estructura conforme tú lo quieras utilizar. Las palabras no van a significar lo mismo dependiendo del contexto en el que tú quieras hablar y cómo estés utilizando la palabra. Si yo te digo una palabra en inglés, la puedo utilizar como verbo, la puedo utilizar como sustantivo, la puedo utilizar como adjetivo. Entonces es importante que sepas el tiempo en el que lo estás estructurando, la idea que tú quieres transmitir y sobre todo qué forma le estás dando toda la palabra. Porque de esa forma es la forma literalmente en la que te va a cachar la idea a la otra parte. No es lo mismo que yo te diga, por ejemplo, estoy dormido, a que yo te diga estuve dormido. Si te das cuenta, habla de un tiempo pasado y de un tiempo presente. Y en inglés el verbo cambia. Entonces ten mucho cuidado con esto. Vamos a pasar con la siguiente, que es happy. Aquí tenemos una conjugación que dice I'm happy. Aquí si recuerdas que ya vimos te voy a poner una flechita aquí para señalar. Aquí ya vimos subject pronouns con el verbo be. Aquí el I, recuerda que el I lo vamos a utilizar para primera persona, yo. Y el am es verbo be. Entonces aquí te está diciendo una oración que es I'm happy. El adjective es happy, que hace alusión a feliz, a una emotion, a un mood, que ya vimos también anteriormente en esta situación para describir emociones, estados de ánimo. Pasamos con el siguiente, Gaby. Ok, el siguiente adjetivo es ill. ¿Qué es ill? Ill es cuando lo vamos a estar utilizando cuando nos referimos a una persona que está enferma, ¿ok? Yo puedo decirte Alan is ill, Alan está enfermo.
¿Ya vieron cómo vamos metiendo todos los temas que ya ocupamos en una sola oración? Ahora, quiero hacer una aclaración para que no se me confundan. Me estarán diciendo o estarán pensando, pero esas son emociones, ¿no? Ya las habíamos visto. Ok, sí son emociones, pero también son adjetivos. Es como en el español. Estoy feliz, es una emoción, pero también lo estoy utilizando para describir cómo me siento. Estoy describiendo que estoy feliz, ¿ok? Pasamos al siguiente. La siguiente es new. ¿Qué es new? Es nuevo. No sé si tú te has encontrado con una situación que dices nuevo para un objeto y también dices nuevo para una situación en tu vida. Por ejemplo, dices, mi teléfono es nuevo, ella es mi nueva novia. Entonces, new lo vamos a utilizar para estos contextos. Si yo quiero decir, mi teléfono celular es nuevo, diría, my mobile phone is new. Si yo quiero decir, ella es mi nueva novia, diría, she's my new girlfriend. Entonces, ten mucho cuidado con esto y márcalo para que puedas hacer tu ejemplos particulares, ejemplos similares, perdón, en este caso, y puedas ir describiendo paso por paso y te des cuenta cómo puedes utilizar todas estas palabras de manera correcta y con ejercicios parecidos. Vamos con la siguiente, Gaby, por favor. Bueno, el siguiente adjetivo es rude. Rude, yo he escuchado muchas personas que rude lo traducen pues al español como rudo. Se podría decir que sí es rudo, pero no es la traducción literal. Nosotros en esta imagen lo estamos traduciendo como una persona grosera, ¿ok? She's rude. Ella es grosera. Ahora, quiero aclarar un punto aquí antes de terminar. Los adjetivos pasa como los colores, ¿ok? Nosotros no pusimos colores porque pues creo que ya es muy obvio, está de más decir que pues los colores son adjetivos, ¿ok? Lo podemos estar utilizando para describir que mi playera es negra, mi playera es roja, mis zapatos son amarillos, ¿ok? Y para finalizar tenemos rich. ¿Qué es rich? Rich, como lo podemos ver aquí en la imagen, tenemos la caricatura de Ricky Ricón. Entonces, esta caricatura era conocida porque hablaba de un niño que era extremadamente rico. Entonces, el adjetivo que vamos a utilizar para hacer alusión a que alguien es rico es rich. Rico de posesiones, de fortuna. Entonces, ten mucho cuidado porque en el español estamos acostumbrados a decirlo para alimentos, para todas esas cuestiones, y también tienes que saberlo utilizar dependiendo de lo que tú estés hablando. Entonces, vamos a dar para finalizar un repaso general de todos estos adjectivos. Vamos a decir la pronunciación en inglés y qué significa. Vamos diciéndolos, ¿te parece que vayamos uno y uno? Tú dices la pronunciación en inglés y yo lo que significa en español y seguimos así. Ok, bueno, la primera sería asleep, Que es dormido. La siguiente es beautiful. que es hermosa o bonita. Tenemos la siguiente que es Hot. hot, que es caliente, Okay. La siguiente es fat o en su caso overweight, que es gordo. La siguiente es happy, que es feliz. La siguiente es ill, enfermo. La siguiente es new, que es nuevo. Le seguimos con rude, que es rudo, dependiendo del contexto, que es grosero, la traducción literalmente. Seguimos con rich, que es rico, de dinero. La siguiente, recuerden que cambia la pronunciación, ugly o ugly, que es feo. La siguiente que tenemos es clean, que es limpio. La siguiente es old, que es viejo. La siguiente es cold, cold, que es frío, congelado. ok. La siguiente es young, que es Joven. La siguiente es dirty, que es sucio. Seguimos con bad, que es malo. Seguimos con angry, que es enojado. finalmente tenemos Strong, que es fuerte. Tenemos sweet, que es dulce. Sí, seguimos con small, que es pequeño. Seguimos con safe, que es seguro. Seguimos con tall, que es alto. Y finalizamos con handsome, que es guapo o atractivo. o atractivo. Te pedimos que repases todos estos en casa, que vayas haciendo tus ejercicios, que vayas haciendo conexiones
de todos estos adjectives que acabamos de ver, recuerda que todos los temas que estamos viendo nosotros tienen una estructura, vamos en una secuencia, en un orden, porque recordemos que estamos en un inglés básico. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos absolutamente nada. Entonces tenemos que aprender desde los conocimientos más bajos para ir subiendo nivel a nivel. Entonces todo esto lo puedes hacer utilizando subject pronouns, verbo be, preguntas, respuestas cortas, respuestas largas, respuestas afirmativas, respuestas negativas, todo lo que hemos estado viendo. Es muy importante que todo lo que te estamos enseñando, tú lleves una secuencia en casa. ¿Qué quiere decir? Que lo puedas practicar con ejercicios, que tú esto lo puedas hacer. Si bien no de esta manera, existen otras, como por ejemplo un memorama, lo podemos hacer de una manera más dinámica, como lo estamos tratando de hacer nosotros aquí. Relación de columnas. Juegos. En esta cuarentena tú lo que puedes hacer es implementarlo en juegos. Juegos para que convivas con familia y aprendan juntos. Para que obviamente todo esto lo lleves a la práctica y tenga un mejor aprovechamiento para ti. Recuerda que el inglés, al ser una lengua que no practicamos, se nos complica bastante. ¿Cómo es la forma correcta en la que podemos aprender nosotros inglés? Practicándolo. Tanto en la pronunciación, como en la escritura, como en la escucha, como en las reglas gramaticales, como escribiéndolo. Tenemos que practicar todas las habilidades. Acuérdate que los adjetivos son como los verbos, que ya lo habíamos mencionado antes, son infinitos, ¿ok? No existe, estos no son los únicos adjetivos, son los más comunes, ¿ok? Pero no son los únicos. Sí, tú te vas a ir encontrando con un fin de adjetivos que vas a ir aprendiendo y que te van a ir enseñando. Así como lo menciona Gaby con los verbos. Entonces, repásalos. Practícalos en casa con todos los temas que estamos viendo y nos vemos en la siguiente clase. Recuerda mantener este tiempo, que lo más probable que es que tú estés en casa con tu familia, que no salgas, para que estés de una manera segura y que pues en este caso mantengas tu sana distancia. Sería todo por la clase del día de hoy. Nos veríamos dentro de 8 días. Te recordamos que practiques esto en casa. Gracias. Gracias.